Buenas y bienvenidos a mi canal de historias narradas, Audio Amor. En esta ocasión te traigo una historia romántica titulada, La hija fea. Espero sea de su total agrado. No olvides suscribirte. La historia que les traemos hoy trata sobre una cruel broma familiar y un destino inesperado. Cuando una familia poderosa decide casar a su hija problemática con un rico hacendado para deshacerse de ella, no imaginan que están enviándole precisamente el tesoro que él llevaba años soñando encontrar. La misiva llegó en una mañana de martes, portada por un mensajero a caballo que apenas podía ocultar la sonrisa maliciosa en su rostro. Él sabía exactamente lo que aquel sobrelacrado representaba para la familia de Balbuena. Todo el pueblo lo sabía. Cuando entregó el papel en las manos de don Carmelo de Balbuena, el patriarca de la familia, el hombre rompió el sello con la curiosidad de quien espera noticias, pero encontró algo mucho mejor, una oportunidad de oro. Don Arturo de Mendoza, el hacendado más próspero de la comarca vecina, estaba pidiendo la mano de una de las hijas de Balbuena en matrimonio. El hombre había construido un imperio rural de la nada, poseía más tierras que cualquier otro propietario en un radio de 100 kilómetros y su reputación de hombre de honor y trabajo resonaba por todos los pueblos de la región. Era exactamente el tipo de yerno que cualquier familia desearía tener. El problema era que don Arturo había pedido específicamente a doña Elara. Don Carmelo llamó a su esposa, doña Leonor, y a sus dos hijas mayores a la sala de estar. Doña Inés, la primogénita de 26 años, se sentó con la postura perfecta que había aprendido desde niña. Doña Beatriz de 24 ajustó su vestido con la elegancia natural que siempre la acompañaba. Ambas eran el orgullo de la familia, bellas, educadas, obedientes, y en edad de merecer. Cualquier hombre de buen juicio elegiría a una de ellas. Lean esto, dijo de Carmelo, extendiendo la carta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Doña Leonor tomó el papel y comenzó a leer en voz alta. A medida que las palabras salían de su boca, la sonrisa en su rostro crecía de una forma casi perturbadora. Las hijas intercambiaron miradas confusas hasta que su madre llegó a la parte donde don Arturo mencionaba específicamente el nombre de Elara como la novia deseada. El silencio que siguió fue roto por una carcajada de doña Inés. Doña Beatriz pronto la acompañó y en pocos segundos la sala entera resonaba con el sonido de risas que no tenían nada de alegres. Eran risas crueles, cargadas de una satisfacción mórbida que solo las personas verdaderamente perversas pueden sentir. Ha pedido a Elara, repitió doña Leonor, como si necesitara confirmar lo que acababa de leer. El hombre más rico y respetado de la región ha pedido a nuestra Elara en matrimonio. Esto es perfecto, dijo don Carmelo, dando una palmada. Sencillamente perfecto. Elara no estaba en la sala durante esa, estaba en el fondo de la casa cuidando de su abuela, enferma, como hacía todos los días desde que la anciana había caído en cama. Era siempre ella quien asumía las responsabilidades más difíciles, los cuidados que nadie más quería realizar, las tareas que ensuciaban las manos o exigían paciencia. Mientras aplicaba compresas frías en la frente de su abuela, Elara podía oír las risas provenientes de la sala de estar. No era inusual que su familia se riera a sus expensas, pero había algo diferente en esa risa, algo más cruel, más calculador. Conocía bien ese tono, era el mismo que usaban cuando tramaban alguna maldad. La verdad sobre Elara de Balbuena era demasiado compleja para caber en las percepciones limitadas de su familia. A sus 23 años se había convertido en un problema que crecía cada día. No porque fuera desobediente o rebelde en el sentido tradicional, sino porque poseía algo mucho más peligroso, un sentido de la justicia inquebrantable y el para actuar en consecuencia. 3 años antes,
Cuando descubrió que el corregidor local estaba aceptando sobornos para favorecer a usurpadores de tierras, fue el Ara quien reunió las pruebas y las entregó a las autoridades competentes. El escándalo resultante le costó a la familia de Valbuena una serie de negocios lucrativos que dependían de la corrupción judicial. Don Carmelo nunca la perdonó por ello. Al año siguiente, expuso una trama en la que los comerciantes locales aumentaban artificialmente los precios de los alimentos básicos durante la época de sequía, aprovechándose de la desesperación de las familias más pobres. Nuevamente, su intervención le costó dinero a su familia, que tenía participación silenciosa en las ganancias infladas. El patrón se repetía constantemente. El Ara veía una justicia, investigaba por su cuenta, y tomaba medidas para corregirla sin importarle las consecuencias financieras para su familia. Para los de Valbuena, que habían construido su fortuna navegando en las aguas turbias entre la legalidad y la conveniencia, tener una hija con conciencia moral era una pesadilla constante. Pero había otra razón por la que reían con tanta satisfacción al leer la carta de don Arturo. El Ara, a los ojos de su familia, era físicamente inadecuada para un matrimonio de prestigio. Mientras sus hermanas poseían la belleza delicada y refinada que la sociedad esperaba de las damas respetables, el Ara tenía una apariencia más robusta, manos callosas por el trabajo duro, y un rostro marcado por expresiones de determinación que su madre consideraba demasiado masculino. Lo que no podían ver o se negaban a ver era que la fuerza física de el Ara reflejaba su fuerza de carácter, que sus manos callosas contaban la historia de alguien que nunca retrocedió ante el trabajo honesto, que sus expresiones determinadas revelaban un alma incapaz de aceptar la injusticia pasivamente, y fue exactamente esa fuerza de carácter lo que había llamado la atención de don Arturo de Mendoza 5 años antes, durante un encuentro que cambiaría el destino de ambos para siempre. Pero la familia de Valbuena estaba a punto de descubrir que subestimar a el Ara sería el mayor error de sus vidas. Sin embargo, la historia tenía un lado que pocos conocían y que transformaría esa supuesta broma cruel en la mayor bendición que el Ara jamás había recibido. 5 años antes, el mercado semanal del pueblo de San Roque bullía con el movimiento típico de las mañanas de sábado. Los mercaderes pregonaban sus precios, los niños corrían entre los puestos y el olor a pan recién hecho se mezclaba con el aroma de las especias. Don Arturo había llegado temprano para comprar suministros para su hacienda, pero acabó quedándose más tiempo del que planeaba debido a una escena que captó su atención. Cerca del puesto de Minder de las 3 jóvenes damas conversaban con un comerciante de encajes. 2 de ellas, claramente hermanas, examinaban los materiales con el esmero de quienes habían sido educadas para reconocer la calidad. Sus vestidos eran impecables, sus cabellos arreglados a la perfección y sus modales revelaban el refinamiento de una esmerada educación. Eran exactamente el tipo de señoritas que cualquier hombre esperaría encontrar en una familia respetable. La tercera joven, sin embargo, parecía pertenecer a un mundo completamente diferente. Mientras sus hermanas discutían sobre la calidad de los encajes, ella miraba constantemente a su alrededor, como si buscara algo o a alguien. Sus ropas, aunque limpias y bien cuidadas, eran claramente más sencillas. Sus manos no tenían la delicadeza protegida de sus hermanas. Eran manos que conocían el trabajo. Fue entonces cuando don Arturo oyó los gritos que lo cambiaron todo. Al otro lado de la plaza, cerca del corral donde se vendían los animales, había comenzado una trifulca. Un comerciante bajo y gordo le gritaba a un hombre anciano y delgado, acusándolo de intentar robar una de sus gallinas. El anciano, claramente asustado, intentaba explicar que solo había tocado el animal para verificar si estaba sano antes de hacer una oferta de compra.
Ladrón miserable, vociferaba el comerciante atrayendo la atención de los curiosos intentando robar mi mercancía. En mis propias narices. El hombre anciano, con lágrimas en los ojos, imploraba que alguien creyera en su versión. Su ropa raída y sus pies descalzos denunciaban su condición de extrema pobreza. Era obvio que apenas tenía dinero para comprar comida y mucho menos para robar gallinas a plena luz del día en un mercado concurrido. Don Arturo observó la escena con reciente indignación. Conocía bien a ese comerciante Antonio Ferreira, un hombre conocido por sus prácticas deshonestas y por aprovecharse de los más vulnerables. Estaba claro que estaba acusando falsamente al anciano, probablemente para montar un espectáculo y asustar a otros pobres que pudieran intentar regatear sus precios, pero antes de que don Arturo pudiera intervenir, alguien se adelantó. La tercera joven, la que estaba en el puesto de telas, había dejado atrás a sus hermanas y caminaba con determinación hacia la trifulca. Sus pasos eran firmes, sus hombros erguidos, y había algo en su postura que hacía que la gente le abriera paso automáticamente. «Deténgase inmediatamente», dijo ella, plantándose entre el comerciante y el anciano. Su voz era clara y fuerte, cargada de una autoridad natural que hizo que Antonio Ferreira dejara de gritar por unos segundos. «¿Y quién es usted para darme órdenes, jovencita?», gruñó el hombre. Pero don Arturo percibió que había una nota de incertidumbre en su voz. «Soy alguien que ha estado observando este puesto durante 10 minutos y ha visto exactamente lo que ha sucedido», respondió la joven cruzando los brazos. «Este señor tocó la gallina durante 3 segundos, preguntó el precio, y cuando usted le dijo que costaba el doble de su valor normal, él le dio las gracias y se alejó. En ningún momento intentó llevarse nada». La multitud que se había formado comenzó a murmurar. Varias personas confirmaron que también habían visto la interacción entre el comerciante y el anciano y que la versión de la joven correspondía a lo que habían presenciado. Antonio Ferreira se dio cuenta de que estaba perdido el control de la situación. «Usted no ha visto nada, está mintiendo para defender a este ladrón». Fue entonces cuando la joven hizo algo que dejó a don Arturo completamente impresionado. Sacó una pequeña bolsa de su vestido, contó algunas monedas y se las tendió al comerciante. «¿Cuánto cuesta la gallina?», preguntó con calma. «2 reales», respondió Antonio, confundido por el cambio de rumbo de la conversación. «Aquí tiene 2 reales», dijo ella, poniendo las monedas en su mano. «Ahora la gallina es mía». Se giró hacia el anciano y le tendió el animal. «Para usted, señor. Para su familia». El hombre anciano se quedó en shock, intentando rechazar el regalo. Pero la joven insistió con tal amabilidad que finalmente aceptó, con lágrimas rodando por su rostro. «Pero no puedo aceptar esto, señorita. Usted no me conoce, no necesito conocerlo para saber que usted es una persona honesta», respondió ella sonriendo por primera vez desde que don Arturo había comenzado a observarla y que tiene una familia esperándole en casa. Mientras el anciano se alejaba sujetando la gallina como si fuera el mayor tesoro del mundo, don Arturo notó que las 2 hermanas de la joven se habían acercado y sus expresiones revelaban una mezcla de vergüenza e irritación. Lara, ¿qué has hecho ahora?», preguntó la mayor con una voz cargada de desaprobación. «Solo lo que era correcto», respondió Lara, limpiándose las manos en el vestido. «Has gastado el dinero de la familia en un extraño. Padre se pondrá furioso, entonces se lo explicaré a él», dijo Lara con una tranquilidad que impresionó a don Arturo aún más. Sus hermanas la arrastraron de allí, refunfuñando sobre su comportamiento inadecuado y sobre cómo siempre causaba problemas. Pero Arturo continuó observando mientras se alejaban, notando cómo Lara caminaba con la cabeza erguida, sin mostrar ningún arrepentimiento por lo que había hecho. En ese momento, algo se encendió en el pecho de Arturo. Acababa de presenciar algo raro.
Una persona que actuaba, según su conciencia, independientemente de las consecuencias sociales o financieras. Una persona que veía el sufrimiento ajeno y no podía simplemente ignorarlo. Preguntó discretamente a algunos sobre la familia de las jóvenes y descubrió que se trataba de los de Valbuena. Las dos mayores eran doña Inés y doña Beatriz, conocidas por su belleza y educación refinada. La menor era doña Elara, sobre quien las opiniones se dividían drásticamente. Algunos la describían como problemática, terca, alguien que se metía donde no la llamaban. Otros, especialmente la gente más sencilla, hablaban de ella con admiración y gratitud, contando historias de pequeños actos de bondad que había realizado sin esperar nada a cambio. Don Arturo supo cuál era la versión verdadera y a partir de ese día Elara de Valbuena nunca más se apartó de sus pensamientos. Pero lo que no imaginaba era que 5 años después el destino le daría la oportunidad de conocer mejor a esa mujer extraordinaria y que sus padres, una carga, estarían a punto de cometer el error más beneficioso de sus vidas. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si esta historia está conmoviendo tu corazón, deja un me gusta y comenta. ¿Harías lo que ella hizo en esta situación? Quiero saber tu opinión sincera. De vuelta en la sala de los de Valbuena, la conspiración familiar tomaba forma con la precisión de un plan militar. Don Carmelo caminaba de un lado a otro con las manos entrelazadas a la espalda, mientras una sonrisa cruel se extendía por su rostro. Doña Leonor permanecía sentada releyendo la carta por tercera vez, como si necesitara confirmar que no estaba soñando con esa oportunidad perfecta. 5 años, murmuró de Carmelo, deteniéndose de repente, lidiando con los problemas que esta niña nos causa y ahora aparece un hombre pidiendo, específicamente por ella. Doña Inés se arregló un mechón de cabello rubio detrás de la oreja. Padre, ¿cree que sabe sobre los incidentes? Imposible, respondió doña Leonor con convicción. Don Arturo de Mendoza vive a 2 villas de distancia. Si supiera de su reputación, jamás haría esta petición. Doña Beatriz se levantó y fue hacia la ventana, observando a Elara, que tendía la ropa en el tendedero del patio. Mírenla, siempre trabajando, siempre seria. Ningún hombre de aquí ha querido casarse con ella. Es obvio que este hacendado no sabe en lo que se está metiendo. Y es exactamente eso lo que hace esta situación tan perfecta, dijo don Carmelo, golpeando la mesa con el puño con satisfacción. Él está esperando recibir una esposa adecuada, educada, sumisa. Imagina su sorpresa cuando descubra que ha elegido a nuestra Elara. La maldad del plan era simple y devastadora. Responderían a la carta de don Arturo, confirmando el matrimonio, pero no mencionarían nada sobre la verdadera personalidad de Elara. Dejarían que el hombre descubriera por sí mismo que había pedido la mano de la hija más problemática de la familia. Cuando descubra el tipo de mujer que es realmente, continuó don Carmelo, será demasiado tarde. La boda ya habrá tenido lugar y ella será su problema, no el nuestro. Doña Leonor dobló la carta con cuidado. Y lo mejor de todo es que estará lo suficientemente lejos como para no interferir más en nuestros negocios. 2 villas de distancia es una bendición. Lo que no sabían era que, fuera de la sala, Elara había dejado de tender la ropa y estaba apoyada en la pared, escuchando cada palabra de la conversación. Su corazón latía tan fuerte que temía que alguien pudiera oírlo. Las palabras de su familia resonaban en su mente como piedras arrojadas a una superficie en calma. Su problema, no el nuestro, demasiado tarde. Una bendición, así la veían, como una carga que debía ser despachada al primer hombre dispuesto a aceptar. Elara cerró los ojos y apoyó la frente en la fría madera de la pared. Durante 23 años, había intentado ganarse el amor y el respeto de su familia. Había cuidado de su abuela enferma, asumido las tareas más difíciles de la casa, intentado ser una hija obediente,
Pero nada de eso importaba, porque había cometido el crimen imperdonable de tener conciencia. Cada vez que había expuesto una injusticia, cada vez que había defendido a alguien indefenso, cada vez que se había negado a participar en las dudosas tramas de su familia, había acabado un poco más hondo su propia tumba social. Y ahora, finalmente, habían encontrado una manera de deshacerse de ella permanentemente. Las lágrimas que había estado conteniendo durante años finalmente comenzaron a rodar por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de una dolorosa liberación. Finalmente, entendía que nunca sería amada por esas personas, sin importar lo que hiciera. Para ellos, siempre sería el defecto de la familia, la hija que nació equivocada. Pero mientras se secaba las lágrimas con el dorso de la mano, Elara tomó una decisión que lo cambiaría todo. Si querían deshacerse de ella, tan desesperadamente, si consideraban que enviarla con un extraño era una venganza adecuada, entonces ella lo convertiría en una victoria. No iría a esa boda como una víctima, iría como una mujer que finalmente entendía su propio valor, independientemente de la opinión de su familia. Si don Arturo de Mendoza descubría quién era ella realmente y decidía rechazarla, al menos tendría la dignidad de no haber mentido sobre su naturaleza. Dentro de la sala, los de Valbuena continuaban planeando su supuesta venganza. Responderemos hoy mismo, dijo don Carmelo. Confirmaremos la boda y diremos que Elara está ansiosa por conocer a su futuro marido. Y en cuanto a la dote, preguntó doña Leonor, lo mínimo posible. Al fin y al cabo le estamos haciendo un favor a ella, ¿no es así? Don Carmelo se rió de su propia y cruel broma. Doña Inés y doña Beatriz intercambiaron miradas cómplices. Durante años habían competido silenciosamente para ver quién se casaba primero y mejor. La idea de que su hermana menor, a la que siempre habían considerado inferior, se casara antes que ellas, era casi insoportable, pero el hecho de que fuera una boda destinada al fracaso aliviaba la situación. Ni se imagina lo que le espera, murmuró doña Beatriz con satisfacción. Y cuando la boda se convierta en un desastre, como seguramente ocurrirá, añadió doña Inés. Al menos no será nuestra responsabilidad lidiar con las consecuencias. Lo que ninguno de ellos podía imaginar era que Elara tenía cualidades que trascendían sus limitadas percepciones, que su honestidad, su coraje y su compasión eran exactamente los tesoros que algunos hombres buscan toda la vida, sin encontrar, y que don Arturo de Mendoza no era un hombre común, sino alguien lo suficientemente como para reconocer el verdadero valor cuando lo viera. Elara volvió al tendedero y terminó de colgar la ropa con movimientos mecánicos. Sus manos temblaban ligeramente, pero su resolución era firme. En unas semanas dejaría esa casa para siempre. Dejaría atrás a las personas que nunca habían podido amarla por lo que era y tal vez, solo tal vez, encontraría a alguien que sí pudiera. La tarde pasó lentamente, con Elara absorta en sus pensamientos, mientras se ocupaba de las tareas domésticas. Cuando llegó la hora de la cena, se sentó a la mesa como siempre, pero esta vez observó a su familia con otros ojos. Vio la falsedad en las sonrisas, la crueldad disfrazada de preocupación, la satisfacción mórbida que intentaban ocultar. Elara, dijo de Carmelo con una voz artificialmente cariñosa, noticia maravillosa para ti. Ella lo miró con expresión neutra, sabiendo exactamente lo que vendría a continuación. Hemos recibido una petición de matrimonio. Un próspero hacendado de la comarca vecina ha pedido tu mano. Elara asintió lentamente. ¿Y han aceptado? Naturalmente, es una oportunidad excelente para ti, dijo doña Leonor, apenas pudiendo ocultar su satisfacción. ¿Cuándo será la boda? En mí no es unas semanas. Partirás el próximo lunes para conocer a tu futuro marido. Elara continuó comiendo en silencio, procesando la información. 5 días. En 5 días su vida cambiaría por completo. ¿No pareces entusiasmada?, observó doña Inés con falsa preocupación. Solo estoy procesándolo.
respondió el Lara. Es un cambio grande. Claro que lo es, dijo D. Carmelo, pero estoy seguro de que te adaptarás adecuadamente. La palabra adecuadamente cargaba todo el peso de sus expectativas. Esperaban que fracasara, que causara problemas, que confirmara todas sus percepciones negativas sobre ella, pero el Lara había decidido sorprenderlos de una manera que nunca esperarían. Mientras la familia de Balbuena tramaba su supuesta venganza a 40 kilómetros de distancia, Arturo de Mendoza vivía un dilema completamente diferente. Sentado en su galería al atardecer, observando el ganado pastar en los campos verdes de su propiedad, sostenía una hoja de papel en blanco desde hacía más de una hora intentando encontrar las palabras adecuadas para escribir a la familia de Lara. No era la primera vez que consideraba casarse. A sus 32 años don Arturo había construido más de lo que muchos hombres logran en toda una vida. Su hacienda prosperaba, sus negocios eran respetados y tenía recursos suficientes para mantener a una gran familia, pero siempre que pensaba en el matrimonio, la imagen que le venía a la mente no era la de cualquier mujer hermosa y bien educada de la región, era siempre el Lara. Durante 5 años había llevado el recuerdo de esa tarde en el mercado como un hombre lleva una llama encendida en el pecho. No había pasado una semana sin que pensara en ella, sin que se preguntara en qué tipo de mujer se había convertido, si aún poseía ese mismo espíritu valiente que tanto lo había impresionado. Don Arturo había hecho algunas investigaciones discretas sobre la familia de Balbuena a lo largo de los años. Se enteró de los dudosos negocios de don Carmelo, de los intentos de doña Inés y doña Beatriz por casarse con hombres influyentes y sobre todo de las constantes interferencias de Lara en las tramas de corrupción locales. Para cualquier otro hombre, esa información sería motivo para evitar a la familia por completo. Para don Arturo, fue la confirmación de que Lara era exactamente quien él imaginaba que era, una mujer íntegra, viviendo en una familia que no comprendía ni valoraba su integridad. Sabía que pedir específicamente por el Lara levantaría sospechas. La lógica social dictaba que debía elegir a una de las hermanas mayores, más bellas, más adecuadas para un hombre de su posición. Pero don Arturo había aprendido a desconfiar de la lógica social cuando entraba en conflicto con los impulsos de su corazón. La verdad era que no quería una esposa decorativa, no quería a alguien que simplemente estuviera de acuerdo con él, que solo mantuviera la casa ordenada y a los hijos limpios. Don Arturo quería una compañera en el sentido más profundo de la palabra, alguien con quien pudiera compartir no solo la cama y la mesa, sino también los valores, los sueños, las preocupaciones sobre lo que era correcto e incorrecto en el mundo. Y el Lara, por lo que había observado y descubierto, era la única mujer que conocía, que poseía esas cualidades. Finalmente, mojó la pluma en el tintero y comenzó a escribir. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas, respetuosas, pero directas. Se presentó adecuadamente, mencionó su propiedad y su situación financiera, y luego hizo la petición que sabía que sorprendería a la familia. Deseaba pedir la mano de doña Lara de Balbuena en matrimonio. No mencionó sus verdaderas razones. No habló del mercado, de su admiración por su coraje de los 5 años que había pasado pensando en ella. Eso sería inapropiado en una correspondencia formal, pero escribió con sinceridad sobre su deseo de encontrar una compañera que valorara la honestidad y la integridad tanto como él. Cuando terminó la carta, don Arturo la releyó. Sabía que estaba asumiendo un riesgo enorme. El Lara podría haber cambiado por completo en los últimos 5 años. Podría haberse vuelto amargada o resentida por los conflictos con su familia. Podría incluso rechazarlo por completo, pero algo dentro de él insistía en que valía la pena intentarlo. A la mañana siguiente, él mismo llevó la carta a la estafeta entregándosela personalmente al funcionario y pagando un extra para asegurarse de que llegara rápidamente a su destino.
Luego volvió a casa e intentó mantenerse ocupado con las tareas de la hacienda. Pero sus pensamientos volvían constantemente a esa carta, viajando por el camino polvoriento hacia el pueblo de Lara. 3 días después llegó la don Arturo reconoció inmediatamente la caligrafía masculina en el sobre, obviamente escrita por don Carmelo de Valbuena, como era apropiado, pero cuando lo abrió y leyó el contenido, algo en la urgencia de la aceptación lo dejó ligeramente incómodo. La carta era cordial, pero demasiado breve. Don Carmelo aceptaba la petición con entusiasmo, confirmaba que Lara estaba ansiosa por conocer a su futuro marido y sugería que viajara el lunes siguiente para que pudieran conocerse antes de la boda. Don Arturo frunció el ceño. Había algo en el tono de la carta que no sonaba del todo natural. Era casi como si la familia estuviera demasiado ansiosa por cerrar el acuerdo, como si quisieran despachar a Lara lo más rápidamente posible. Se preguntó si habría algo que no sabía sobre ella, algún problema de salud, tal vez, o algún escándalo reciente que la familia quisiera ocultar. Pero entonces, recordó a la mujer que había visto defender a un extraño en el mercado y decidió que enfrentaría cualquier problema que surgiera. El lunes, Lara llegaría y entonces descubriría finalmente si los 5 años de esperanza habían valido la pena. Lo que don Arturo no podía imaginar era que Lara también llegaría con sus propios miedos y esperanzas, que había oído a su familia planear usar la boda como una forma de venganza contra él y que había tomado la valiente decisión de ser completamente honesta sobre quién era, sin importar las consecuencias. 2 corazones solitarios estaban a punto de encontrarse, ambos cargando secretos que podrían transformar ese arreglo matrimonial en algo mucho más profundo y verdadero de lo que cualquiera se atrevía a esperar. Pero antes de que eso sucediera, Lara tendría que enfrentar el viaje más difícil de su vida. Dejar atrás a la única familia que conocía, por muy cruel que fuera, y partir hacia lo desconocido con la única esperanza de que tal vez alguien finalmente pudiera verla por lo que realmente era. El lunes llegó con un cielo gris que parecía reflejar perfectamente el estado de ánimo en la casa de los de Valbuena. Lara se despertó antes del amanecer, como había hecho durante los últimos 5 días, incapaz de dormir profundamente, sabiendo que su vida estaba a punto de cambiar por completo. Había pasado la semana anterior en un estado de preparación silenciosa. Guardó sus pocas posesiones en un pequeño y gastado baúl que había pertenecido a su abuela. No tenía muchos vestidos. Su familia nunca había invertido en su guardarropa, como lo hacían con sus hermanas, pero se aseguró de que cada prenda estuviera limpia y bien planchada. Más importante que la ropa, Lara había pasado horas reflexionando sobre cómo se presentaría a don Arturo de Mendoza. Había tomado la decisión de ser completamente honesta sobre quién era, pero eso no significaba que no sintiera miedo. ¿Y si la rechazaba? ¿Y si, después de conocerla realmente, decidía que su familia tenía razón en que era demasiado problemática? Pero cada vez que esos pensamientos la asaltaban, Lara recordaba algo fundamental. Prefería ser rechazada por ser ella misma que ser aceptada por una mentira. Había vivido 23 años intentando amoldarse a las expectativas de su familia. Y eso solo la había hecho más infeliz. No, cometería el mismo error con un marido. Abajo, el desayuno se sirvió en silencio. Don Carmelo y doña Leonor intercambiaban miradas satisfechas, mientras que doña Inés y doña Beatriz apenas podían ocultar su alegría por ver finalmente partir a Lara. La única persona que parecía genuinamente triste era la abuela, que sujetaba la mano de Lara con dedos temblorosos. «Serás feliz, mi niña», susurró la anciana. Sus palabras cargadas de una esperanza que Lara no sentía en los otros miembros de la familia. «Tienes un buen corazón. Eso siempre encuentra su lugar en el mundo». Lara besó la frente de su abuela, sintiendo que las lágrimas le picaban en los ojos. Era la única persona en esa casa a la que realmente extrañaría.
La caleza que llevaría a Elara a la hacienda de don Arturo llegó puntualmente a las 8 de la mañana. El cochero, un hombre de mediana edad con expresión simpática, la ayudó a cargar el baúl y le abrió la portezuela con una cortés reverencia. Que tengas un buen viaje, hija mía, dijo don Carmelo besándola en la mejilla con una demostración de afecto que Lara sabía que era puramente teatral. Esperamos que seas muy feliz en tu nueva vida. Escríbenos, añadió doña Leonor, aunque su tono sugería que no esperaba ni deseaba realmente recibir correspondencia. Doña Inés y doña Beatriz saludaron con la mano desde la galería. Sus sonrisas demasiado brillantes para ser sinceras. Elara subió al carruaje sin mirar atrás, sabiendo que si lo hacía podría perder el coraje de partir. El viaje hasta la hacienda de don Arturo duraría aproximadamente 4 horas, pasando por caminos de tierra que serpenteaban entre colinas y campos de cultivo. Elara aprovechó el tiempo para organizar sus pensamientos y prepararse mentalmente para el encuentro que definiría su futuro. Había pensado mucho en lo que sabía de don Arturo de Mendoza. Por los comentarios que había escuchado a lo largo de los años, era conocido como un hombre justo, trabajador y próspero. Nunca se había casado, lo que a sus 32 años se consideraba inusual, pero no necesariamente problemático. Algunos hombres preferían esperar hasta estar completamente establecidos antes de formar una familia. Lo que más intrigaba a Elara era el hecho de que hubiera pedido específicamente por ella. Sus hermanas eran objetivamente más bellas, mejor educadas en las artes femeninas, más adecuadas para un matrimonio de prestigio. ¿Por qué un hombre exitoso elegiría precisamente a la hija que su propia familia consideraba problemática? Había dos posibilidades: o no sabía de su reputación y se llevaría una desagradable sorpresa cuando la conociera mejor, o sabía exactamente quién era y tenía sus propias razones para quererla como esposa. Elara no podía decidir cuál de las dos opciones la ponía más nerviosa. A medida que el carruaje se acercaba a su destino, el paisaje comenzó a cambiar. Las propiedades se hicieron más grandes y mejor cuidadas, los campos más organizados, el ganado visiblemente más sano. Era obvio que estaban entrando en una región de prosperidad real, no de la prosperidad cuestionable que caracterizaba los negocios de su familia. Finalmente, el cochero anunció que habían llegado a la hacienda Mendoza. Elara miró por la ventanilla del carruaje y sintió que le faltaba la respiración por un momento. La propiedad era impresionante, no ostentosa sino sólida y bien planificada. La casa principal era lo suficientemente grande como para albergar a una familia numerosa, construida en madera noble, con una amplia galería que invitaba al descanso. Los establos y graneros estaban organizados de forma funcional, y por todas partes había señales de que ese lugar era administrado por alguien que entendía verdaderamente de agricultura. Pero lo que más llamó la atención de Lara fue el hombre que salió de la casa para recibirla. Don Arturo de Mendoza era más alto de lo que recordaba, con hombros anchos que hablaban de años de trabajo físico. Su cabello oscuro tenía algunos hilos grises en las sienes y su rostro mostraba las marcas de quien pasaba mucho tiempo al sol, pero fueron sus ojos lo que la hicieron reconocerlo de inmediato. Los mismos ojos atentos e inteligentes que la habían observado en el mercado 5 años antes. Él la había observado ese día. Estaba segura de ello ahora. La forma en que la miraba mientras el cochero la ayudaba a bajar del carruaje no era la mirada de un hombre que ve a una extraña por primera vez. Era la mirada de alguien que la reconocía. Doña Elara, dijo, acercándose con pasos medidos. Su voz era profunda y calmada, cargada de una gentileza que hizo que algo se moviera en el pecho de ella. Sea bienvenida a la hacienda Mendoza. Don Arturo, respondió ella, haciendo una pequeña reverencia. Gracias por recibirme. Él tomó su baúl de las manos del cochero e hizo un gesto hacia la casa. Debe estar cansada del viaje.
¿Qué tal si entramos para conversar con más comodidad? Mientras caminaban uno al lado del otro, hacia la galería, Elara sintió una extraña mezcla de nervios y alivio. Había algo en la presencia de Arturo que la tranquilizaba. No parecía el tipo de hombre que haría juicios precipitados o que esperaría que ella fuera alguien que no era. Pero ella aún no sabía que Arturo había pasado 5 años imaginando exactamente este momento, que la había pedido en matrimonio no a pesar de su reputación, sino por ella y que su familia, pensando que le estaban gastando una broma cruel, acababa de cumplir el sueño más profundo de 2 corazones solitarios. La conversación que estaba a punto de tener lugar lo cambiaría todo y esta vez Elara descubriría lo que era ser verdaderamente vista y valorada por alguien. Pero primero tendría que encontrar el coraje para ser completamente honesta sobre quién era realmente y rezar para que esa honestidad fuera recibida con la comprensión que nunca había encontrado en su propia familia. La sala de estar de la casa de don Arturo era sencilla, pero acogedora. Muebles de madera maciza, algunos libros esparcidos sobre una mesa auxiliar y una chimenea que irradiaba un suave calor. Elara se sentó en un sillón cómodo, intentando ocultar el nerviosismo que crecía en su pecho. Don Arturo sirvió café en tazas de delicada porcelana, un toque de refinamiento que ella no había esperado. ¿Cómo ha ido el viaje?, preguntó él, sentándose en el sillón a su lado. Había una distancia respetuosa entre ellos, pero Elara notó que la observaba con atención, como si intentara descifrar algo en su expresión. Tranquilo, gracias, respondió ella, sosteniendo la taza entre sus manos. El calor de la porcelana la ayudaba a mantener las manos ocupadas. Su propiedad es preciosa, debió llevarle años construir todo esto. 10 años de trabajo constante, dijo don Arturo con un orgullo discreto. Compré tierra cuando no era más que un pasto abandonado. Cada corral, cada cerca, cada plantación fue planeada y construida poco a poco. Elara asintió impresionada. Conocía el valor del trabajo duro y podía reconocer los resultados cuando los veía. Debe ser gratificante ver todo esto crecer con sus propias manos. Lo es, coincidió él, pero una propiedad de este tamaño clama por una familia. Una casa vacía, por grande que sea, sigue siendo solo una casa vacía. Hubo un momento de silencio mientras ambos bebían su café. Elara sabía que había llegado la hora de las conversaciones serias, de las preguntas que definirían si ese encuentro llevaría a una boda o a una educada despedida. Don Arturo, comenzó, dejando la taza de nuevo en el platillo. Necesito hacerle una pregunta directa. Por favor, dijo él, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Por qué me pidió a mí específicamente? Mis hermanas son más hermosas, están mejor educadas en las artes que se esperan de una esposa. Cualquier hombre sensato elegiría a una de ellas. Don Arturo se quedó en silencio por un largo momento estudiando su rostro. Elara vio que algo cambiaba en su expresión, que se estaba tomando una decisión. ¿Puedo ser igualmente directo?, preguntó él. Por favor, porque la vi en un mercado hace 5 años. Vi lo que hizo por un hombre anciano que estaba siendo acusado falsamente de robo. Vi cómo gastó su propio dinero para comprar una gallina y dársela sin esperar nada a cambio. Elara sintió que la sangre le subía al rostro. ¿Usted estaba allí? Estaba, y pasé 5 años pensando en la mujer que tuvo el coraje de hacer lo correcto, aún sabiendo que su familia la desaprobaría. Don Arturo se inclinó aún más hacia adelante. Doña Elara, yo no quiero una esposa bonita y silenciosa. Quiero una compañera que tenga la fuerza moral para hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Las palabras de él golpearon a Elara como un rayo. Durante toda su vida, su familia la había criticado exactamente por las cualidades que don Arturo estaba elogiando. Era como si el mundo se hubiera puesto del revés. Pero debes saber,
dijo ella encontrando el coraje para seguir siendo honesta, que mi familia me considera problemática. Me han enviado aquí porque quieren deshacerse de mí, no porque crean que sería una buena esposa para usted. Lo sospechaba, respondió de Arturo con calma. La rapidez con la que aceptaron mi petición era reveladora, y aún sabiéndolo, todavía quiere casarse conmigo. Don Arturo se levantó y caminó hacia la ventana mirando los campos que se extendían más allá de la casa. ¿Él hará? ¿Puedo contarle algo sobre mí? Claro, podría haberme casado con cualquiera de una docena de mujeres en los últimos 10 años. Todas hermosas, todas de familias respetables, todas habrían sido elecciones sensatas. Se giró para mirarla, pero cada vez que consideraba el matrimonio, pensaba en esa muchacha del mercado que defendió a un extraño y ninguna otra mujer podía compararse a ese recuerdo. Elara sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Usted no me conoce realmente. Puede que lo decepcione, o puede que seas exactamente lo que mi vida necesita, dijo él, volviendo a sentarse. Elara, puedo hacerle una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta? Que pasemos unas semanas conociéndonos de verdad, sin presiones, sin expectativas imposibles. Si al final de ese tiempo descubrimos que somos compatibles, nos casaremos. Si no, la ayudaré a encontrar una situación adecuada, ya sea volviendo con su familia o encontrando otro arreglo que la haga feliz. La generosidad de la oferta dejó a El Jara sin palabras. ¿Haría eso? Incluso si decidiera no casarme con usted, lo haría, porque una mujer con su carácter merece tener elecciones en la vida, no solo ser empujada de una situación feliz a otra. Por primera vez en años, Elara sintió algo que casi había olvidado, como era esperanza. Esperanza de que quizás existiera un lugar en el mundo donde pudiera ser aceptada exactamente como era. ¿Y si acepto esta propuesta?, dijo lentamente. Promete que puedo ser completamente honesta sobre quién soy, incluso si algunas cosas sobre mí le incomodan. Especialmente entonces, respondió de Arturo. Las mentiras y las apariencias son una base terrible para cualquier relación y mucho menos para un matrimonio. Elara respiró hondo. Entonces acepto su propuesta, pero con una condición. ¿Cuál? Que usted también sea completamente honesto conmigo sobre sus expectativas, sus miedos, sus sueños. Si vamos a conocernos de verdad, tiene que funcionar en ambos sentidos. Don Arturo sonrió. El primer sonrisa genuina que ella le había visto desde que llegó. Trato hecho. Se estrecharon la mano para sellar el acuerdo y Elara sintió una corriente eléctrica recorrer su brazo al contacto con él. Había algo en ese hombre que la hacía sentirse segura y desafiada, al mismo tiempo, como si pudiera manejar su fuerza sin intentar disminuirla. Entonces, dijo don Arturo, ¿qué tal si empezamos con una visita a la propiedad? Quiero mostrártelo todo y quiero oír tus opiniones, honestas sobre lo que veas. Elara se levantó, sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en años. Me encantaría, pero debo advertirle, tengo opiniones sobre muchas cosas. Genial, dijo él ofreciéndole el brazo. Contaba con ello. Mientras salían juntos de la casa, Elara no pudo evitar pensar en la ironía de la situación. Su familia había intentado deshacerse de ella enviándola a un hombre que supuestamente sería engañado sobre su verdadera naturaleza. En cambio, había encontrado a Chin Sen, alguien que la quería precisamente por ser quien era. Pero todavía había mucho que descubrir sobre de Arturo de Mendoza. Y Elara estaba decidida a aprovechar esas semanas para descubrir si el hombre que la había impresionado en el mercado podría ser el compañero que siempre había soñado encontrar. Y tal vez, solo tal vez, su familia acababa de hacerle el regalo más precioso de su vida, incluso sin querer. Las semanas siguientes pasaron como un sueño para Elara. Cada mañana traía nuevos descubrimientos sobre la vida en la hacienda, sobre don Arturo y sorprendentemente sobre sí misma. Por primera vez en la vida,
Se encontraba en un entorno donde sus opiniones no solo eran toleradas, sino activamente solicitadas. Don Arturo cumplía su promesa de total honestidad. Durante sus paseos por la propiedad, compartía sus planes para expandir la cría de ganado, sus sueños de construir una escuela para los hijos de los trabajadores y sus preocupaciones sobre las sequías que ocasionalmente asolaban la región. El Ara descubrió que poseía ideas valiosas sobre la gestión rural, ideas que nacían de su capacidad natural de observación y su preocupación por el bienestar de la gente. ¿Y si construyéramos un sistema de aljibes conectados?, sugirió una tarde mientras observaban a los trabajadores acarrear agua para el ganado. Así, incluso durante la sequía tendríamos reservas suficientes. Don Arturo dejó de caminar y la miró con admiración. Eso es brillante, porque no se me ocurrió antes. Porque usted piensa como un hombre que siempre ha tenido recursos, respondió el Ara con honestidad. Yo pienso como alguien que creció viendo a la gente sufrir por falta de planificación. Era este tipo de intercambio lo que hacía que el corazón de don Arturo latiera más rápido. El Ara no solo poseía un admirable sentido de la justicia, sino también una inteligencia práctica que complementaba perfectamente sus propias habilidades. Veía ángulos que él pasaba por alto, cuestionaba decisiones que él tomaba automáticamente, y siempre con el objetivo de mejorar la vida de las personas a su alrededor. Pero no eran solo los aspectos prácticos de la vida lo que los acercaba. Durante las largas conversaciones al final del día, sentados en la galería observando la puesta de sol, descubrieron una compatibilidad emocional que los sorprendió a ambos. Háblame de tu familia, le pidió de Arturo una de esas tardes. El Ara dudó por un momento, pero luego decidió mantener su promesa de total honestidad. Me ven como un error, como alguien que nació con defectos que no pueden corregir. ¿Qué tipo de defectos? Me preocupo demasiado por los extraños. Hago preguntas incómodas. No puedo fingir que no veo las injusticias. El Ara se miró las manos. Mi madre siempre dijo que una dama debe ser como una hermosa muñeca, vista, pero no oída. Don Arturo se quedó en silencio por un largo momento. ¿Y tú qué piensas de eso? Pienso que una vida sin propósito no vale la pena ser vivida. Si tienes la capacidad de ayudar a alguien o mejorar una situación, ¿cómo puedes simplemente ignorarlo? Exactamente, dijo don Arturo con convicción. El Ara, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y tus hermanas? Ellas son hermosas, son decorativas, tú eres transformadora. Se giró para mirarla de frente. Tus hermanas pueden embellecer una sala, pero tú puedes cambiar una vida, puedes transformar una comunidad. Eso es infinitamente más valioso. Las palabras de él tocaron algo profundo en el alma de el Ara. Por primera vez, alguien no solo aceptaba sus características más problemáticas, sino que las veía como virtudes. A medida que pasaban los días, la atracción entre ellos crecía de forma natural e intensa. No era solo el respeto mutuo o la compatibilidad intelectual. Había una química física que se manifestaba en las miradas prolongadas, en los roces casuales que parecían durar más de lo necesario, en la forma en que el corazón de el Ara se aceleraba cuando don Arturo le sonreía. Una noche, mientras caminaban por el jardín bajo la luz de las estrellas, don Arturo se detuvo de repente. El Ara, necesito decirte algo. ¿Qué es? No planeaba que sucediera tan rápido, pero respiró hondo. Me estoy enamorando de ti, no de la idea de ti que llevaba en la cabeza desde hace 5 años, sino de la mujer real que eres. El corazón de el Ara parecía que iba a estallar en su pecho. Arturo, sé que metimos solo conocernos sin presiones y mantengo esa promesa. Si necesitas más tiempo o si decides que no sientes lo mismo, siento lo mismo. La interrumpió ella, la voz saliendo en un susurro. También me estoy enamorando de tu amabilidad, de tu honestidad, de la forma en que me haces sentir que puedo ser yo misma sin miedo. Don Arturo se acercó, levantando la mano para tocar suavemente su rostro.
¿Puedo besar en respuesta? El ara se puso de puntillas encontrando los labios de él con los suyos. El beso fue suave al principio, tentativo, pero luego se profundizó con una intensidad que los hizo temblar a ambos. Cuando se separaron, permanecieron abrazados bajo las estrellas, sintiendo que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran dos extraños probando una posibilidad, eran dos personas que habían encontrado algo raro y precioso el uno en el otro. «Cásate conmigo», susurró de Arturo contra su cabello. No porque fuera un arreglo de nuestras familias, sino porque no puedo imaginar mi vida sin ti. Sí, respondió el ara sin dudar. Sí, quiero casarme contigo. Esa noche, acostada en la habitación que don Arturo había preparado para ella, el ara reflexionó sobre el increíble viaje que su vida había tomado en 3 semanas. Antes, era la hija rechazada de una familia que la consideraba una carga. Ahora, era la novia elegida de un hombre que la amaba exactamente por ser quien era. Su familia había intentado usar la boda como una venganza cruel, una forma de despachar a la hija problemática a un hombre inocente. En cambio, habían creado inadvertidamente la unión perfecta entre dos almas que se complementaban. El ara sonrió en la oscuridad, pensando en la deliciosa ironía de la situación. Sus padres, probablemente estaban celebrando, creyendo que le habían gastado la broma perfecta a don Arturo de Mendoza. Apenas sabían que acababan de cumplir los sueños más profundos de dos personas que estaban destinadas a encontrarse. La boda sería la semana siguiente, y el ara sabía con absoluta certeza que sería el comienzo de la vida que siempre había soñado tener, pero que nunca se había atrevido a esperar que fuera posible. Por primera vez en 23 años se durmió completamente feliz, pero la verdadera sorpresa llegaría cuando su familia descubriera que la boda que planearon, como una venganza, se había convertido en la mayor historia de amor que la región jamás había presenciado. La boda de Lara y Arturo tuvo lugar una mañana soleada de sábado en la pequeña iglesia de la villa vecina. La ceremonia fue sencilla, pero cargada de una emoción que conmovió a todos los presentes. El ara llevaba un vestido que don Arturo había mandado hacer especialmente para ella, no ostentoso, sino elegante, en el tono de azul que realzaba sus ojos. La familia de Balbuena no asistió, enviaron solo una fría carta, felicitando a la pareja y deseándoles buena suerte en su matrimonio. El ara leyó la correspondencia la mañana de la boda y la arrojó al fuego de la chimenea sin mostrar ninguna emoción. Esa familia pertenecía a su pasado. Su nueva vida estaba comenzando. Don Arturo, por otro lado, había invitado a todos los trabajadores de la hacienda y a sus familias, a amigos de otras propiedades e incluso a algunas personas humildes del pueblo a las que el ara había ayudado a lo largo de los años. La iglesia estaba llena de gente que realmente los quería y deseaba su felicidad. Durante la ceremonia, cuando don Arturo tomó las manos de el ara y prometió amarla, protegerla y respetarla por toda la vida, ella vio lágrimas de emoción en los ojos de él. Y cuando ella hizo sus promesas de ser su compañera leal, su consejera honesta y su mejor amiga para siempre, su voz salió firme y clara sin ninguna vacilación. Ya no eran dos extraños unidos por conveniencia, eran dos personas profundamente enamoradas que habían elegido conscientemente construir una vida juntos. La fiesta, después de la boda, fue memorable. Los invitados bailaron hasta tarde, comieron la abundante comida preparada por las mujeres de la región y celebraron una unión que todos podían ver que se basaba en un amor. El ara nunca se había sentido tan rodeada de cariño y aceptación, pero la verdadera sorpresa llegó 3 meses después cuando don Carmelo de Balbuena apareció inesperadamente en la hacienda. El ara estaba en el jardín recogiendo flores para adornar la mesa de la cena, cuando vio el carruaje familiar subir por el camino. Su primer impulso fue de pánico. ¿Qué querría su familia ahora?
Pero entonces, recordó que ya no era la hija rechazada y vulnerable, era doña Elara de Mendoza, señora de su propia casa, casada con un hombre que la respetaba, viviendo la vida que había elegido. Don Arturo salió de la casa al oír el ruido del carruaje, posicionándose naturalmente al lado de su esposa. Su presencia era un recordatorio silencioso de que Elara ya no estaba sola para enfrentar a su familia. Don Carmelo bajó del carruaje con una expresión que Elara nunca había visto antes. Una mezcla de incomodidad y algo que parecía casi Arturo hizo un gesto con la cabeza hacia su marido con una cortesía que parecía forzada. Respondió Elara fríamente que lo trae por aquí. Don Carmelo miró alrededor de la propiedad claramente impresionado con lo que veía. La hacienda había prosperado aún más en los últimos meses con mejoras que reflejaban la perfecta asociación entre Arturo y Elara, nuevos sistemas de riego, inteligentes, una escuela pequeña pero funcional para los hijos de los trabajadores. Todo era evidencia de una administración que combinaba la prosperidad con la responsabilidad social. He venido a hablar de algunos negocios, dijo don Carmelo finalmente. ¿Qué tipo de negocios?, preguntó don Arturo, su brazo rodeando protectoramente la cintura de Elara. Don Carmelo respiró hondo, como si estuviera a punto de tragar algo amargo. Quizás hayan oído hablar de los problemas que han surgido en Norinoso, nuestra región. Elara no había oído, pero podía imaginarlo. ¿Qué tipo de problemas? El corregidor ha sido arrestado por corrupción. Varias familias están siendo investigadas por su participación en tramas de apropiación de tierras. ¿Nuestra familia?, preguntó Elara. Don Carmelo y una pausa, claramente incómodo. Nuestra familia podría enfrentar algunas dificultades financieras. La ironía de la situación no pasó desapercibida para Elara. Las mismas actividades ilegales que ella había intentado exponer a años atrás, finalmente estaban siendo investigadas por las autoridades reales. Si su familia hubiera escuchado sus advertencias en su momento, podrían haber evitado el escándalo. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros?, preguntó don Arturo. Don Carmelo miró directamente a Elara. Estábamos pensando si podrías interceder por nosotros. Quizás usar tu influencia con tu marido para ayudarnos financieramente durante este período difícil. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elara miró al hombre que había pasado 23 años haciéndola sentir inadecuada, que la había enviado lejos como si fuera un castigo para don Arturo, que había celebrado cuando pensó que se estaba deshaciendo de ella para siempre. Padre, dijo finalmente, su voz calmada, pero firme. Durante toda mi vida, ustedes me dijeron que yo era un problema, que mis opiniones eran inconvenientes, que mi conciencia era un defecto. Me enviaron aquí creyendo que era una venganza contra mi marido. Don Carmelo bajó los ojos, claramente incómodo. Pero ahora que necesita ayuda, de repente soy alguien cuya influencia vale algo. Elara, eres nuestra hija. No, lo interrumpió. Una hija es amada, protegida, valorada. Yo era una carga de la que finalmente lograron deshacerse. La diferencia es que ustedes pensaron que me estaban castigando, pero en realidad me dieron el mayor regalo de mi vida. Don Arturo apretó suavemente la mano de Elara, un gesto de apoyo silencioso. No los ayudaré, no financieramente, continuó ella, no porque no tenga compasión, sino porque ayudarlos sería facilitar la continuación de las mismas prácticas corruptas que siempre critiqué. Ustedes tomaron sus decisiones. Ahora vivan con las consecuencias. Don Carmelo se puso rojo de ira. Después de todo lo que hicimos por ti, ¿qué hicieron por mí?, preguntó Elara, su voz subiendo ligeramente. ¿Hacerme sentir inadecuada por tener conciencia? ¿Castigarme por defender lo que es correcto? ¿O enviarme lejos pensando que estaban perjudicando a un hombre inocente? Te criamos, te alimentamos, te educamos. Hicieron lo mínimo que la ley exige a los padres, pero nunca me amaron por lo que soy. Don Arturo me conoce desde hace solo unos meses y me valora más que ustedes en toda una vida.
Don Carmelo miró a don Arturo con rabia. ¿Y vas a permitir que tu esposa le hable así a su propio padre? Don Arturo sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Señor de Valbuena, mi esposa es libre de expresar sus opiniones. De hecho, fue precisamente por eso que me casé con ella, por el coraje que ustedes siempre intentaron destruir. Dándose cuenta de que no conseguirían lo que quería, don Carmelo regresó al carruaje enfadado. Antes de partir, gritó una última ofensa: se arrepentirán de esto. Elara y Arturo se quedaron de la observando el carruaje alejarse. Cuando desapareció de la vista, Elara se giró hacia su marido. Hice lo correcto, hiciste lo único que podías hacer siendo, ¿y quién eres?, respondió él besándole la frente. Y te amo aún más por ello. Esa noche, mientras cenaban en el comedor, que ahora era verdaderamente suyo, Elara reflexionó sobre el extraordinario viaje que había recorrido. La familia que intentó deshacerse de ella como si fuera basura, ahora imploraba su ayuda. El hombre que supuestamente sería víctima de una broma cruel, se había convertido en su mayor amor y apoyo. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto?, le dijo a Arturo. ¿El qué? Mis padres realmente creyeron que te estaban gastando una broma, que te estaban enviando a la hija defectuosa para arruinarte la vida. Arturo se rió, un sonido y cálido que llenó la sala. Nunca entenderán que me dieron exactamente el tesoro que estuve buscando toda mi vida. Elara sonrió, sintiendo su corazón llenarse de gratitud. A veces, las mayores bendiciones vienen disfrazadas de las peores maldiciones. Y a veces, dijo Arturo, tomando su mano por encima de la mesa, las personas que intentan herirnos, acaban dirigiéndonos hacia nuestro verdadero destino. Terminó la cena en paz, sabiendo que habían construido algo hermoso y sólido juntos. Una asociación basada en el respeto mutuo, el amor verdadero y valores compartidos. Fin. Gracias por escucharnos, no olvides suscribirte.